Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy aquí para retomar estos temas de los que habíamos hablado que lamentablemente no nos van a dar tiempo de tratar, o profundizar por todas las unidades que tiene su temario. Sin embargo, pues vamos a dar una breve explicación de los trastornos de personalidad. Una ventaja es que ustedes ya investigaron, ya tienen la noción de en qué consisten y cuáles son los síntomas persistentes de cada uno de estos trastornos. Por lo tanto, vamos a dar breves reseñas, no nos vamos a enfocar a la parte, digámoslo así, teórica, conceptual, cuál es el concepto como tal. Esto ustedes ya lo tienen, solamente pues vamos a dar, digamos que ciertas características y cómo es el comportamiento de cada uno de estos trastornos, chicos, ¿vale? Importantísimo que estemos conscientes. Esto es algo que sí quiero que tomen muy en cuenta. Me ha pasado, y yo creo que hasta como estudiantes que hemos sido, nos ha pasado que "Ah, esto lo he vivido yo o esto me pasa a mí, por lo tanto lo tengo". Aguas, no confundamos, porque sí, algo que se tiende como a, digamos que, hacer mofa de toda esta parte de la psicología, o cuando estudias psicología, es que cuando ya empiezas a tratar los trastornos, te identificas con todos y sientes que ya tienes todos, y esto es una realidad, ¿no? O sea, si hay un punto en el que ustedes van a decir, es que esto yo lo he hecho, o esto yo lo hice, o esto yo lo tengo, pero esto no quiere decir que como tal tengamos algún trastorno nosotros, ¿no? Evidentemente somos seres humanos y también vamos a tener situaciones que nos saquen de contexto. Entonces, pues ahí sí, para que no se me vayan a asustar ni a tomarlo como un juego en este caso, ¿vale? Y bueno, pues iniciamos, chicos, con respecto a los trastornos de personalidad. Pues ustedes saben que los trastornos de personalidad son un trastorno mental como tal. Ya abordamos esta temática, ¿vale? Y pues nos menciona que el patrón que se tiene, tanto de pensamiento, y en este caso como su comportamiento, su conducta, pues es derivado de una situación poco saludable, es decir, algo que vulnera su salud mental. Es un patrón de comportamiento y pensamiento desadaptativo, es decir, que no tiene la capacidad para interpretar lo que pasa, en su medio, en su alrededor, y por lo tanto pues va a buscar vías alternas para poder darle solución, ¿no? Lo vamos a ver como, por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial. Su vía alterna va a ser el hacer daño a otros, infringir reglas, violar normas, ¿vale? Entonces no van a seguir, un patrón, nuevamente este término de conducta que quizá nosotros seguiríamos, sino van a tomar otro tipo de medidas, poco sanas y obviamente que vulneran su salud mental, ¿vale? También nos menciona que una persona con trastorno de personalidad pues va a tener problemas para relacionarse con todas las situaciones que se le presenten y las personas. Los trastornos de personalidad indican que tenemos igual una deficiencia, para poder relacionarnos con nuestro entorno a nivel personal, con nosotros mismos, nuestro entorno a nivel social, con toda la gente que nos rodea, en un contexto familiar, en un contexto de amistad, vaya, los círculos que nos rodean nos van a indicar que habrá cierta dificultad para poder relacionarnos, ¿vale? Y bueno, evidentemente esto va a causar ciertos problemas y limitaciones importantes en relaciones, actividades sociales, trabajo, escuela, todas las actividades que nosotros hagamos en nuestro día a día. Estos trastornos nos van a impedir a que tengamos, vaya, ¿cómo explicárselos? Un pues desarrollo sano, un desarrollo normal dentro de lo que es, nuestro comportamiento o nuestros hábitos, o estilo de vida, ¿vale? Entonces, pues es bien importante, chicos, que en algunos casos, sí, creo que también se los comenté, podemos pasar toda nuestra vida con este trastorno, con esta enfermedad, y no nos damos cuenta. Quizá la personita de al lado, quizá nosotros mismos, quizá las personas que nos rodean van a detectar que nuestra conducta está fuera de sí, fuera de lo que se espera en un ámbito normal o común. Sin embargo, no hay como que un antecedente de decir vamos a ver qué tiene o se tiene que ir a una institución y demás. No, regularmente en muchos casos, y sí puedo decirles que es un porcentaje alto, no se da cuenta, y tomamos como que este comportamiento natural, ¿no? Vamos a hablar nuevamente, un ejemplo, el caso del trastorno
antisocial de la personalidad, ¿no? Una persona que siempre ha sido violenta, que siempre ha sido agresiva, que siempre ha violado normas y nosotros lo naturalizamos a tal grado de decir, es que así lo educaron o siempre ha sido así de violento y nunca hemos podido cambiar esa forma que él tiene, ¿no? Para pensar o asumir las cosas, ¿no? Entonces justificamos en cierto modo muchas de las conductas de este tipo de trastornos pensando que son como que digamos que son origen de lo que les hablaba, ¿no? De toda esa educación, toda esa conducta a veces arraigada de la que muchos de nosotros como mexicanos somos parte, ¿no? La conducta del machismo, la conducta de la mujer en la casa, el esposo eh, en el trabajo, como que con más mujeres, la mujer abnegada. Entonces, a veces se lo atribuimos a eso. Pues es que así me educaron y así es. Pero aguas, una cosa es justificar una conducta dentro de ese ámbito cuando no hay un trastorno de por medio, pero cuando lo hay, pues evidentemente se va a hacer más y más y más y más y más grande y esto implica que haya más riesgo para sí mismo y más riesgo para las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, sí es bien importante que ante estos síntomas o estas características que yo les vaya a manejar, sí estemos alerta de, oye, esto no es normal, oye, esto no es algo que debamos de justificar, ¿vale? Y bueno, chicos, pues los trastornos generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana, ¿no? Estamos hablando edad de los 19 en adelante. Sin embargo, sí es bien importante que cuando este trastorno se originó por lo que yo les decía, la sociedad o el entorno que nos rodea desde chiquitos, sí hay una predisposición como tal a estar adquiriendo nuevamente patrones de conducta o de pensamiento que alguien más nos está enseñando o inculcando, ¿vale? Entonces, hay, por ejemplo, yo les pudiera dar miles de películas que nos dan como que referencia o un referente de que desde la infancia sí pudiera empezar ya un trastorno como tal y que se desencadena desde esa infancia o ya de manera más grave en la adultez, ¿no? Ha habido películas, hay una que ustedes me dirán, ay, pero esa cómo, ¿no? Halloween, por ejemplo, si la han visto, esta peli es como del 2009, 2010, no recuerdo con exactitud, o un poquito antes, porque hay varias de las más recientes, del niño, el niño que empieza a violentar animales, que los mata, que los sangra, que los degolla, que hace, o sea, tortura literal animales, que es en cierto modo retraído, pero también cuando puede con toda esa violencia, agresividad contenida, la descarga con, pues sí, hacerle daño a los animalitos y después ya lo va haciendo con su misma familia o con sus mismas personas que lo rodean en la escuela, ¿no? Entonces, este caso, una posible psicopatía, se derivó pues de que la mamá, digámoslo así, fue bueno, trabajaba como tebolera, ¿no? Y se separó de su familia y en estos casos este niño empezó a ver que pues el padrastro era violento, era dominante, era controlador con la mamá, con la hija, entonces todo el contexto en el que se desenvolvió este niño pues automáticamente hizo que empezara a adquirir ciertos rencores, odios y demás y después los fuera a canalizar de forma negativa, les decía yo, con los animales o siendo violento con otras personas, ¿vale? Entonces sí pude, vaya, la predisposición es más en la adolescencia y adultez temprana, pero desde la niñez sí puede haber ya como tal una adquisición de conductas antisociales derivadas del entorno que nos rodea, ¿vale? Y bueno, chicos, son varios, entonces vamos a tratar de irnos rápido. Los trastornos se dividen en grupos, ¿vale? Y de ahí vamos a empezar a ver qué características tiene cada uno de estos. En el grupo A estamos hablando que se encuentran los trastornos cuyos comportamientos y pensamientos son totalmente excéntricos o extraños. ¿Se acuerdan que yo les decía en el caso de un tipo de esquizofrenia en donde la persona pudiera ser muy excéntrica, es decir, vestir de manera, pues sí, muy llamativa, de colores más llamativos, de que pudiera ser muy, muy graciosa en extremo, de que pudiera ser una persona totalmente desenfrenada, sin el miedo al que dirán? Y ahí en su momento, no se los comenté a ustedes el ejemplo, pero asociábamos en clases pasadas, ¿se acuerdan este caso del Guasón donde, por ejemplo, Jared Leto, no me acuerdo cómo se llama la Escuadrón Suicida, si no me equivoco, asociábamos a que tenía este tipo de esquizofrenia? ¿Por qué? Porque era una persona, pues que sí se hacía daño a sí mismo y a otros y que tenía esta excentricidad, ¿no? El cómo se vestía, cómo se maquillaba, el cómo se reía incluso. Esos síntomas que maneja este personaje nos indican que sí pudiera haber un tipo de esquizofrenia en donde pues no hay que una adaptación a su medio y con tal de poder encajar, por así decirlo,
pues se lo desenfrenó a través de violencia, a través de actos delictivos. Pero bueno, estamos hablando de una peli, sin embargo es un ejemplo que nos pudiera ayudar. Entonces, pues iniciamos, chicos, con lo que es el trastorno paranoide de la personalidad, ¿vale? ¿Se acuerdan que la esquizofrenia paranoide también tiene rasgos similares? Entonces vamos a ver algunos que otros para que no se me confundan. Nos comenta este trastorno que hay desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás y los motivos de los demás, ¿no? Es decir, yo con este trastorno regularmente voy a no tener la capacidad de confiar en la gente que me rodea, voy a pensar que esta persona me quiere hacer algo o que va a tener como la iniciativa de hacerme algo como tal, ¿no? Entonces yo empiezo a generar miedo, desconfianza, inseguridad y me alejo de esa persona, aunque esa persona generalmente pues ni siquiera me esté pensando en hacerme algo. Pues creencia injustificada de que los demás intentan dañarte o engañarte, ¿no? O sea, es la idea de que si tengo a alguien aquí al lado, pues esta persona igual va a sacar un cuchillo y me va a matar, ¿no? Entonces yo voy a empezar a tener una reacción de miedo y de alerta de que la persona que está aquí al lado sacará un cuchillo y inmediatamente me va a matar, ¿no? Sospecha injustificada de la lealtad o sí, o la habilidad que tengan como los demás para, ¿cómo llamarlo? Para poder entablar una comunicación contigo, ¿no? Entonces, regularmente voy a pensar que las personas igual me van a ser deshonestas, que me están mintiendo, que no van a tener la capacidad para entenderme y que solamente van a empezar como a decir mil y un cosas para que yo me sienta querido cuando en realidad yo voy a estar pensando lo contrario, ¿no? Que me están siendo desleales, que me están mintiendo, que no están siendo honestos. Vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable de que usaran la información en tu contra, ¿no? Es decir, yo asumo que voy a dar una información, un secreto muy importante en mi vida a una persona y voy a empezar a dudar que lo que yo le diga posteriormente lo va a usar en mi contra y que lo va a ir a decir y que va a ir vaya, a contarle a todo mundo lo que a mí me está pasando, ¿no? Entonces a veces me abstengo y mejor no lo digo. O si llego a decirlo, una idea irracional en mi cabeza me va a decir, es que ahorita se lo está diciendo a todo mundo, o es que ahorita ya todos lo saben, o es que ya todo el mundo se enteró, ¿vale? Entonces no hay confianza. Si se dan cuenta, está enfocado a la desconfianza que nos pudiera generar la gente que nos rodea. Percepción de comentarios o situaciones no intimidantes como si fuesen insultos o ataques personales, ¿no? Es como escuchar a una persona al lado que está hablando y el típico, no, ay, no es que se me hace muy gorda o está, no sé, muy fea. Inmediatamente voy a tomar que es para mí, ¿no? Es que estoy gorda y le están hablando de mí. Y estos son casos sí hirientes, pero en cuestiones más, digamos que menos graves, igual lo podemos tomar como algo grave en nuestra contra, ¿vale? Reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos, es decir, si yo inmediatamente pensé que esta persona dijo que yo estaba gorda o que estaba fea, inmediatamente voy a atacar, ¿no? De forma agresiva. ¿A qué me refiero? A través de insultos o a través, pues, incluso de violencia. Tendencia a guardar rencor, ¿no? Entonces, aunque esta persona no haya hablado mal de mí, no haya dicho que yo era la gorda o que yo era la fea, pues yo lo asumí como que sí era para mí, por lo tanto queda descartada de mi vida y le odio y le tengo mucho rencor, ¿vale? Sospecha injustificada y recurrente de que, por ejemplo, una pareja sexual o un novio, el cónyuge, el marido, pues constantemente nos está o nos va a hacer como que infieles. ¿Vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este trastorno paranoide es la desconfianza generalizada en todo lo que pasa a nuestro alrededor, es decir, cómo es que los actos externos a nosotros nos van a dañar de algún modo o lo que las demás personas hagan de manera externa nos pudieran estar afectando a nosotros. Entonces, si es un trastorno, vaya, el trastorno paranoide sí implica un grado de desconfianza, un grado de sospecha de que todo lo que está a nuestro alrededor nos va a dañar o que de algún modo va a buscar dañarnos o hacernos, pues sentir mal, ¿vale? Entonces, creo que a todos nos ha llegado a pasar que hemos adquirido alguno de estos síntomas, por eso les digo, pues no quiere decir que necesariamente tengamos este trastorno. Es importante asumir que este tipo de trastornos de personalidad tienen criterios establecidos. De todos los síntomas que persisten, digamos que a nivel DSM-5, que es el que estamos trabajando ahorita,
pues se deben de cumplir tantos criterios por un lapso de tiempo mayor de 6 meses en adelante o mayor de 6 meses, ¿vale? Entonces, si yo en alguno de ellos soy muy persistente y muy recurrente, aguas, no quiere decir que tengas el trastorno, pero que quizá, o sea, sí estás empezando a generar lo que yo les decía, esta vulneración de nuestra salud mental, ¿no? El que yo, por ejemplo, constantemente diga, es que mi novio ahorita que les estoy dando clase me está engañando, o es que mi novio ahorita que no está conmigo, ¿dónde estará y con quién está? Agua, si yo tengo esta conducta recurrente, sí estamos hablando de que mi salud mental no es la adecuada, que estoy, vaya, vulnerándola. Sin embargo, no quiere decir que yo tenga el trastorno como tal. Y bueno, chicos, pues nos pasamos al trastorno esquizoide de la personalidad. Este nos habla de la falta de interés en las relaciones sociales o personales y pues nos habla de una persona que prefiere estar sola o que quiere estar en soledad, ¿no? Regularmente este tipo de trastorno nos indica que no hay una relación social como tal, ni afectiva ni efectiva, que si está la opción de que yo me pueda ir al cine, prefiero estar sola. Pero aguas, en el estar sola no me refiero al, bueno, me quedo a ver una serie en Netflix o una película. Estamos hablando de que me aíslo, o sea, me aíslo en el sentido de que quiero estar sola sin necesidad de estar haciendo algo. Entonces, indica un grado todavía de soledad más grande, ¿no? Porque a veces decimos, es que estoy sola, pero no es cierto. O sea, estoy viendo la tele, estoy viendo una película, estoy chateando desde mi casa con alguien más, no significa necesariamente que me sienta o esté sola como tal, pero este trastorno sí, este trastorno abarca digamos que este acto de literal, no tener interés por nada, por decir agarro un libro y voy a leer el libro, por ver la serie, por ver la película, por chatear con un amigo, no, o sea, estamos hablando que la soledad aquí sí aplica en un aspecto más general, ¿vale? Y bueno, amplitud limitada de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tenemos la capacidad de expresar si estoy feliz, si estoy triste, si estoy muy alegre, si estoy con miedo, si estoy enojado. Es, digamos que un aplanamiento a nivel del lenguaje corporal que nos impide, vaya, que los demás perciban cómo me estoy sintiendo yo en ese momento. ¿Vale? Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades, comentábamos, ¿no? Igual sí decido ir al cine, porque, ay, me estuvieron friegue y friegue mis amigos y ahí voy al cine. Aguas. Ahorita que dije amigos, independientemente de que haya preferencia por la soledad, sí hay como que esta a veces tendencia a tener relaciones sociales, sin embargo, pues no hay efectividad con esas relaciones, es decir, mi amigo, el que está al lado, pues va a terminar huyendo de mí porque al final de cuentas yo no tuve la capacidad para comunicarme. Entonces, si yo en su momento sí decidí ir con los amigos o los cuates, como les llaman al cine, no lo voy a disfrutar. Y la película podrá estar súper padre, pero yo no voy a estar poniendo atención a la película y voy a estar en mi mundo. ¿A qué me refiero en mi mundo? Mi mente va a estar pensando en otras cosas, menos en lo que estoy viviendo en ese momento. ¿Están de acuerdo que nosotros cuando vamos al cine es como que, ay, ¿no? O sea, desde que vamos y compramos el combo, bueno, cuando no había pandemia, desde que va a empezar la peli, la emoción, y si vas con el novio, con la amiga, la manita y demás, pues estas personas con trastorno esquizoide tienen un aplanamiento literal afectivo en cuestión emocional y en cuestión corporal, ¿vale? Incapacidad para captar señales sociales normales, ¿no? Es decir, supongamos que yo le gusto a alguien, ¿no? Yo tengo este trastorno, yo le gusto a alguien y literal no me doy cuenta ni me pasa por aquí que la otra persona me está mandando señales de, hey, me gusta, sale, quiero estar contigo. No lo percibo, no me doy cuenta y no me interesa. Pues aparentar ser distante o indiferente, ¿no? Y aguas, aquí el aparentar implica que no es que lo quiera hacer como tal a veces, sino que de repente es el hecho de que inconscientemente con la finalidad de que la gente esté apartada de ti, que la gente no esté contigo y que tú no tengas que platicar de algún tema, que tú no tengas que sociabilizar ni comunicarte, pues sí, aparentas o finges que no hay como tal un interés hacia esa persona, cuando quizás sí lo pudiera ver. Entonces terminas alejando a la otra persona, ¿no? Porque obviamente eres frío, eres distante, eres pues muy indiferente. Y estamos de acuerdo que nosotros, al ser indiferentes, una persona con nosotros o nosotros con ellos, pues terminamos huyendo de esa situación porque es lo que menos queremos. Queremos atención, no que nos, digamos que aíslen estando con alguien en ese momento. Poco interés o desinterés en las relaciones sexuales, ¿vale? Pues como este tipo de personas, les decía yo, pues no tienen esa afectividad hacia ciertas situaciones, pues evidentemente el contexto sexual es una de ellas, ¿no?
Una persona que está dentro del parámetro de una conducta normal, pues estamos de acuerdo que es una necesidad fisiológica, ¿no? El tener una relación sexual, el decir, ay, la verdad quiero estar con mi novio y le hablo y oye, te extraño, vamos a hacerlo, ¿no? Estas personas no, o sea, estas personas ni siquiera tienen como la necesidad en ese sentido de tener una relación sexual, ni decir, ay, es que como que ahorita tengo ganas, ¿no? O sea, en realidad la vida puede pasar, el mundo puede rodar y ellos pueden estar pues en su propio mundo, ¿vale? Posteriormente pasamos al trastorno esquizotípico de la personalidad. Este trastorno pues nos habla de lo que platicábamos hace rato, como que la excentricidad, algo que caracteriza a este tipo de trastornos del grupo A. Nos menciona que hay una vestimenta, hay pensamientos, creencias, discursos o conductas muy peculiares. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir esto? La vestimenta puede ser desde muy, muy, muy excéntrica, les decía yo, colores llamativos, verdes, chillantes o chillones fosforescentes, hasta un intento de vestimenta de etiqueta con la finalidad de igual como tratar de encajar en una situación exagerada. Aquí lo decía, un discurso muy peculiar, ¿no? Que quizá tenga nada de sentido, pero sí tenga un lenguaje aparentemente muy técnico, ¿vale? Entonces, esta es una de las características. Yo recuerdo que en Villa Victoria Centro, había un, bueno, yo desde lo que observé, porque obviamente necesitaba primero tratarlo, había una persona con este trastorno. No sé si todavía esté, digo yo, hace mucho que no voy a Villa como tal, pero un señor que predicaba como la palabra. Ustedes dejarán, ahora sí que sabrán si todavía está ahí, y entraba a los locales y hacía su discurso y hablaba muy, muy, se supone técnicamente, pero no tenía sentido su discurso y traía su traje y en realidad no emitía nada. Entonces, las creencias nos vamos a basar mucho en esta parte religiosa que él aparentemente tenía, pero pues el señor evidentemente tiene algún trastorno y pues es ahí donde yo en su momento cuando lo empecé a ver o a analizar, porque sí lo hice, pues asumí que tenía este trastorno esquizotípico, ¿vale? Experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que alguien susurra tu nombre, es como que estos delirios, ¿se acuerdan que hablamos de delirios? Como que también de persecución, ¿no? O que estamos viendo cosas o escuchando cosas que no son, pues esto suele pasar, ¿no? Es como si ahorita yo estoy hablando con ustedes y de repente escucho que algo me susurra al oído y me dice, Ale, párate y ve por algo y ya yo me paro y voy, ¿no? Entonces este señor evidentemente también actuaba con base a, a una orden que a alguien, que su Pepe Grillo, digo yo, su inconsciente le decía, hazlo, actúalo y el señor lo hacía. Eh, Falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas. Es decir, pues de la misma forma, no estamos como que sonriendo todo el tiempo o aparentando que estamos felices o tristes todo el tiempo. En realidad también hay como que una falta de inexpresividad. Este señor, si se dan cuenta, por mucho que hablaba y hablaba y hablaba, pues no, tu cara no, su cara no te decía está feliz, está triste, está enojado, no sabías cómo interpretarlo, ¿vale? Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, ¿vale? Ansiedad social, ¿qué quiere decir esto? Pues que al estar en contacto con tu círculo más cercano, llámese la comunidad o si vas a algún lado de compras y demás, pues la gente evidentemente te va a empezar a causar mucha preocupación, va a empezar a hacerte pensar muchas cosas que quizá no son, a asumir cosas que no son y pues evidentemente esto te va a generar más este tipo de ansiedad, ¿vale? Respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizá yo esté tomando una plática con la persona que les digo, el señor que llegaba a hacer los discursos y pues obviamente él te va a contestar como él percibió vaya, lo que yo le dije, cómo él percibe su medio, su contexto y demás. Pensamiento mágico. ¿Se acuerdan que hablamos en primer cuatrimestre sobre el pensamiento mágico? Pues aquí va a haber pensamiento mágico, pero asimilándolo a la parte de creer que puedes ejercer influencias en personas y acontecimientos con el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Este señor, yo recuerdo que en su momento aventaba la bendición y decía algo así como que ya estás protegido o te va a ir bien o Dios te va a cuidar, ¿no? Esta persona en su pensamiento mágico asumía que el ritual que hacía o la oración que hacía iba a traer un beneficio a quien lo estaba haciendo, ¿no? En este caso, pues al dueño del local o las personas que estaban en el local.
Él creyó o tuvo esa creencia o ese pensamiento mágico de que sus palabras podían ser o sanar o que podían generar algún tipo de beneficio o bienestar a la otra persona, cuando la otra persona quizás solo se reía o se burlaba de él o hasta cierto punto le tenía miedo, porque me tocó ver que muchas personitas le tenían miedo al Señor, ¿vale? Y creencia de que determinados incidentes o acontecimientos casuales tienen mensajes ocultos. ¿A qué nos referimos con mensajes ocultos? ¿No? Que si hubo un incendio, automáticamente estas personas van a pensar que es porque quizá fue un castigo de Dios o quizá un extraterrestre lo provocó. O sea, vamos a empezar a interpretar las cosas con base a una explicación no lógica, ¿vale? Entonces, ese es el trastorno esquizotípico, chicos, de la personalidad. Y pues si se dan cuenta, y lo mencionábamos en el grupo A de estos trastornos, hay muchísimas como tal conductas extrañas, excéntricas, y que generalmente son las que nosotros como personas, ¿se acuerdan que yo les decía? Pues nos causan miedo, ¿no? El decir es que se está comportando raro, o porque se viste así, o porque grita, o porque se ríe, ¿vale? Generalmente nosotros huimos de este tipo de personas por el miedo a que nos hagan algo, pero les platicaba también, o sea, están creando su propia realidad, están viviendo en su propio mundo y por lo tanto ellos así lo viven, así lo interpretan. Para ellos lo que pasa a su alrededor es real. Obviamente nosotros de este lado decimos, no manches, o sea, es que eso no está pasando, pero ellos sí, ellos así lo ven, ellos así lo interpretan, ¿vale? Y posteriormente nos vamos al grupo B, ¿vale? Los trastornos del grupo B nos mencionan que hay pensamientos y comportamientos dramáticos y excesivamente emotivos o impredecibles, es decir, que va a haber, digamos que de cierto modo o modo coloquial va a haber mucho drama, ¿no? Como una telenovela, va a haber situaciones que de repente pensamos que estamos bien y de repente ¡pum! ¿No? O sea, a eso nos referimos con impredecible, que no podemos ni adivinar ni asumir qué va a pasar, simple y sencillamente pasa de la nada. Y bueno, pues estos trastornos son muy importantes. Ustedes ya tendrán la decisión de su trabajo final, si con los que ya hemos explicado, los que nos faltan explicar o los que estamos viendo ahorita, ustedes llegan a actuar alguno de ellos, ¿vale? Y bueno, el primer trastorno es el trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Nos menciona que hay indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. Es decir, si yo voy pasando y veo a una persona llorando o que le duele algo, me va a dar igual, o sea, es su bronca, a mí no me importa, yo en lo mío, ¿vale? Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. Vaya, aquí ya estamos hablando de cuestiones meramente delictivas. En muchos casos, creo que también ya se los había dicho, al ámbito del narcotráfico ya se le está como tipificando dentro de estos trastornos, porque son personas que hacen daño y no les importa. Es decir, no les importa matar, no les importa hacer daño, no les importa torturar. De hecho, encuentran placer dentro de este tipo de situaciones. Entonces, dentro del área delictiva, muchos de los casos, pues sí, ya son tipificados como trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Algunos otros aguas, no les estoy queriendo decir que porque un niño empezó a robar, un adolescente empezó a robar, lo tenga. Evidentemente no, ¿vale? Habrá muchas necesidades de por medio. Pero cuando ya infringimos dolor, cuando ya rompemos reglas a un punto que no nos interesa incluso hasta morir porque estamos entregados a ello en su totalidad como seres humanos, pues ya estamos hablando de una conducta anormal y antisocial, ¿vale? Problemas legales recurrentes, ¿no? Es la persona que quizá de chavillo estuvo varias veces en el MP y siguió estando y no le importó y desafiaba las reglas y algún día pudo haber estado por pelear en la calle, algún otro porque, no sé, quizá estuvo en un atentado contra una persona, puede estar por mil y un razones en problemas legales, ¿vale? Violación constante de los derechos de los demás, lo que les decía, una persona que secuestra, pues obviamente está violando los derechos de los demás a ser libre, al llevar una vida normal, al ser feliz, ¿no? El que yo, por ejemplo,
viole a una mujer, estoy violando sus derechos de la mujer. El que yo vaya por la calle y manosee a una chava y demás, estoy violando sus derechos, ¿no? Entonces hay muchas formas en que vamos a estar violando los derechos de las personas. Comportamiento agresivo, a menudo violento. Es la persona que regularmente va a responder con mil y un groserías y posteriormente va a terminar violentando a la otra persona de manera agresiva, ¿no? Aquí se me pasó, ahorita que hablo de esto, la parte de los apodos, ¿no? ¿Cuántos de los, por ejemplo, narcotraficantes, perdón, no tienen el alias, ¿no? No los reconocemos ya cuando los capturan por un alias, ni siquiera se nos queda grabado el hecho de su nombre, sino el hecho de su apodo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el Chapo? Tengo entendido que se llama Joaquín, no recuerdo, pero yo sé quién es el Chapo. Entonces, el hecho de que tengan un sobrenombre, un apodo, un seudónimo de esta magnitud va a dar muchísimo más enaltecimiento a lo que está haciendo esa persona, ¿no? Al escuchar la palabra Chapo es de, no manches, o sea, el líder del narcotráfico, el más poderoso a nivel mundial de los más buscados, lo asociamos a eso. Entonces, a un narcotraficante o a cualquier otro, digamos, persona que delinque a nivel grave, pues le queda bien un apodo, porque es una forma también de dejar entrever que con este apodo hay poder, que hay alguien que va a buscar seguirte, alguien que va a buscar ser como el Chapo, alguien que va a buscar ser como el Señor de los Cielos. Vamos a asociarlo a eso. Tanto poder que de manera inconsciente nos da un sobrenombre o un apodo. Precisamente digamos que ya en una cultura más general, ¿qué pasa? De repente el hecho de que tengamos un apodo o hasta un nombre o sobrenombre de cariño, pues también nos empodera, ¿no? El decir, pues es que a mí me gusta, por ejemplo, yo cuando era niña, mi papá me decía nena, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me dijera nena, para mí era como mucha ternura, ¿no? O sea, como que ese lazo o ese apego de ternura hacia mi papá y mío. Y el que me dijera nena, obviamente esto estamos hablando en la infancia, ya no me dicen nena, el que me conocieran como nena, a mí me daba como que vaya, sabemos que de niños somos egocéntricos, me daba este poder de sentirme como que podía todo, ¿saben? Como que podía ser la niña que podía manipular, que podía, influir sobre los demás, estamos hablando en segundo, tercero de primaria, porque era la nena, y la nena era un apodo que, vaya, a mí me crecía, ¿no? Y sabemos que esto con cualquier tipo de apodos y demás, pues nos va a suceder. ¿Qué otra cuestión? Indiferencia hacia la inseguridad propia y de los demás, es lo que yo les decía. Si yo soy una líder de un cártel del narcotráfico, no me importa que me muera. El día que a mí me toque, me va a tocar y yo ya habré hecho lo que habré hecho, habré vivido lo que habré vivido, me habré hecho de mis millones de dólares, habré sido súper importante a nivel mundial porque todo el mundo me persiguió, estuvo tras de mí. Entonces no hay como que importancia a mi seguridad, ¿no? El día que, ahora sí que en lenguaje que ellos, el vulgar mencionan, el día que se los cargue, no hay mayor importancia porque habrán vivido lo que quisieron, ¿vale? Entonces, evidentemente, si no me importa lo que más adelante me llegue a pasar a mí, pues mucho menos a los demás, ¿no? Empiezan a matar a diestra y siniestra, incluso tomando en cuenta las personas que ni siquiera estén involucradas. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Ha habido casos en donde hay, digamos que enfrentamientos entre cárteles, y yo creo que esto lo pasan mucho en las noticias, y resulta que dentro de pues ese enfrentamiento había civiles inocentes muertos, ¿no? Entonces no hubo ni mayor importancia en chin, maté a alguien, ni de verla ni temerla, no. O sea, en realidad ahí es quien se tenga que morir, se va a morir y no les interesa, ¿vale? Conducta impulsiva, que quiere decir, pues siempre actúa por impulso y siempre dentro de esto va a haber el hacer las cosas sin pensarlas o el actuarlas sin pensarlas. Regularmente este tipo de trastorno va ligado a eso. Uno regularmente antes de hacer algo lo piensa, ¿no? De, no, pues es que si me voy ahorita va a ser súper tarde y se van a dar cuenta, me van a regañar. A estas personas les vale. Irresponsabilidad constante, es decir, pues no hay como tal un orden o un método para poder cumplir objetivos o metas, ¿no? Aquí su objetivo y meta va a ser siempre ligado a violencia o a buscar un beneficio propio con tal de, les decía yo, tener poder y vaya.
generar miedo hacia los demás, ¿vale? Y bueno, a veces dejen ustedes el miedo, la admiración. ¿Cuántas personas a raíz de estas situaciones que estamos hablando de un trastorno como tal no lo saben y piden o quieren ser, ¿no? O sea, esa es la realidad. Hoy les preguntas a los niños qué quieren ser de grandes y pues te dicen que narcos, ¿no? Porque ya un niño desde chiquito está absorbiendo toda esta información del que ser narco es tener poder y es tener dinero y es hacer lo que quieras y es que incluso domines a personas como lo es la policía, ¿no? Entonces, sí, puedo decirles que este tipo de trastorno está más asociado a la parte, pues, meramente cultural, meramente contextual, es decir, pues, todo lo que empezamos a aprender o estos patrones de comportamiento que empezamos a generar a raíz de lo que nuestro contexto nos enseñó, ¿no? En algunos casos, pues, bueno, ahorita vamos a ver los factores por los que se originan, si es genético, es decir, tuve a un papá con este trastorno y el papá me lo heredó a mí y yo se lo pudiera heredar a alguien, pero regularmente este trastorno estamos hablando que es más contextual, ¿vale? Posteriormente nos vamos al trastorno límite de la personalidad. Este trastorno pues nos habla de que hay una conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin protección, aguas, porque yo sé que muchos lo habrán hecho y no quiere decir que lo tengan, involucrarse en apuestas o tener atracones, ¿no? Atracones, estamos hablando de comidas. Como su nombre lo dice, son personas que viven al límite, ¿vale? Que en su actuar no asumen que pudieran estar causándose un daño o causar daño a los demás. Estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, en lugar de apuestas lo podemos cambiar por arrancones, ¿no? Los arrancones, es decir, van a generar apuestas en los arrancones, es decir, pues cuánto le metes a ver quién gana o qué carro gana. Y dentro de esto, pues no va a haber como que el tiempo para pensar y si alguien se atraviesa y si en ese momento se pasa un niño y lo atropellamos, vaya, yo sé que esto es de manera clandestina, entonces todo puede pasar, ¿vale? Pues imagen personal inestable o frágil, es decir, que son las personas que constantemente van a estar cambiando su aspecto tanto físico como corporal con la intención de poder identificarse porque no lo hacen. Relaciones inestables e intensas. ¿A qué se refiere con relaciones inestables e intensas? Pues quizás sean personas que tengan muchas parejas sexuales, muchas parejas a nivel noviazgo, pero poco duraderas precisamente porque hay un nivel de intensidad en el cómo se tratan, en el cómo se hablan, incluso puede caer en violencia, ¿no? En el que yo ya le estoy pegando a mi pareja ya me está pegando a mí y no es una cuestión que tenga que ver con que lo asumamos como violencia de género, ni mucho menos, o sea, literal, su relación está basada en violencia y les gusta y así pueden pasársela siempre sin ningún problema, siempre y cuando pues no haya otra pareja, lo que yo les decía, ¿no? Porque son relaciones inestables. Pues cambios en el estado de ánimo, a menudo pues hay una reacción al estrés de manera muy, muy agresiva, ¿no? Es decir, yo puedo estar súper tranquilo y de repente voy a empezar a tener como un enojo incontrolado. ¿Por qué? Porque algo no me salió, ¿no? Porque yo estaba jugando videojuegos y de repente, chin, me ganaron y no supe controlarlo. Entonces pasé de estar divertido, eufórico, con adrenalina por el juego, a estar totalmente irritable porque no pude ganar el juego, ¿vale? Conductas suicidas o amenazas de autolesión. Este trastorno es, vaya, el nivel de gravedad que tiene, va, perdón, va más enfocado al hecho de que, pues, si pudieran quitarse la vida, a veces es tanto el nivel de adrenalina o cualquier otra sustancia a nivel químico que nos hace, pues, que para mí aventarme de un puente y matarme, suicidarme, pues, no implique mayor pensar en cómo lo voy a hacer. Una persona que se quiere suicidar, por así decirlo, pero aún teme por decir, me aviento, no me aviento, espero que alguien venga y me salve y que me haga reaccionar, ¿no? Hasta estas personas van y se avientan ahora sí que sin ningún problema, porque el límite literal los rebasa. Temor intenso a estar solo o a ser abandonado. Esta es una realidad, son personas que no saben estar solas. ¿Por qué? Porque su nivel de convivencia es tan extrema que todo el tiempo tienen que estar dependiendo de alguien para poder estar ejerciendo alguna acción o hacer alguna actividad o cualquier tipo de acto, ¿vale? Sentimientos de vacíos continuos, ¿no? Estos llegan a raíz de un flashazo de nivel de conciencia, decir, ¿qué estoy haciendo de mi vida?
¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No lo estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Estoy llegando a un punto en el que quiero donde quiero estar? Entonces empiezan como que estas ondas existenciales que generan este tipo de vacíos continuos, ¿no? Del que a pesar que pudiera ser la persona más carismática, porque aguas, este tipo de trastorno, la persona es muy carismática, pero no estás satisfecho a veces por lo que has logrado derivado a que no lo has hecho con esa responsabilidad, con ese orden, con esa secuencia que regularmente alguien lo haría, ¿vale? Ataques de ira frecuentes e intensos. ¿A qué nos referimos? Lo que les decía, estoy jugando videojuegos, me ganaron, pretendía ganar yo, agarro, aviento la consola, agarro, pateo todo, tiro mis juegos y empiezo a gritar y va a ponerme como literal, ¿no? En un trance en el que no soy consciente de mí mismo y pues esto genera que yo sea agresivo, que yo sea violento. Paranoia intermitente relacionada con el estrés, pues es ese sentimiento de estar siendo, digamos que atacados, de estar siendo perseguidos, de estar, vaya, cayendo en lo que decíamos con el trastorno paranoide, en una desconfianza o en el que alguien nos quiere hacer algún tipo de daño, ¿vale? Posteriormente pasamos al trastorno histriónico de la personalidad. He de comentar que este trastorno hasta hace poco se tipificó, digamos que no exclusivo, pero sí siendo en su mayor porcentaje asociado a que las mujeres lo padezcan, ¿vale? El trastorno histriónico está relacionado con padecimiento en mujeres. Y nos menciona pues la búsqueda constante de atención, ¿no? Va a ser la personita que siempre tiene que ser el foco de atención de todo, para todo, en donde esté, en la escuela, en una reunión, en la familia, en la casa, con el novio, con los amigos, en todo tiene que ser el centro de atención. Y aguas, va a buscar constantemente llamar esa atención. ¿A través de qué? De la vestimenta, del lenguaje, de las acciones que haga, de su lenguaje corporal. Siempre, siempre tiene que estar en el centro, ¿vale? Excesivamente exaltado, drástico o provocativo en la cuestión sexual con el objetivo de captar la atención. Va a ser la persona que regularmente va a estar forzando a alguien a tener relaciones que quizá no quiere de manera, pues digámoslo, erótica, ¿no? Es decir, que quizá a través del desnudo, a través del baile sensual, a través de ropas pues, sensual, tal cual, vaya, es la persona que se fija la meta de lo que quiero, lo voy a obtener sea como sea, ¿vale? Discurso espectacular con opiniones fuertes, ¿no? Va a ser igual dentro de un diálogo, una plática o un debate entre amigos, familia y demás, pues va a empezar a tener como que un lenguaje muy estructurado, aquí se refiere a opiniones fuertes de hablar de temas sociales que regularmente muchos pues no hablamos por pena, por miedo, temor, pues esta persona lo va a hacer sin ningún pudor a tal grado de que genere polémica, ¿vale? Bueno, estamos hablando que también habla fácilmente influenciable. No, esto es algo muy, muy marcado, ¿no? O sea, el hecho de que quiera llamar la atención, pues también va a jugarle en contra, ¿no? De que, bueno, pues con tal de que me pongan atención, pues voy a caer en lo que me están proponiendo, ¿vale? Sin ningún pudor. Emociones poco profundas y en este caso se enfoca mucho en la apariencia física. El tener el cabello súper bien planchado, ay bueno, no es mi caso, el tener el maquillaje perfecto, ninguna imperfección, o sea, el día que le salga un barrito, les digo que una mujer regularmente está más, es más para una mujer este tipo de trastorno, un barrito va a ser como se acabó mi mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me salió un barro? Entonces, mucha preocupación por la apariencia física, el peso, que esté impecable su ropa, que no haya ninguna arruga, ¿vale? Entonces, esto también es con la intención de que más adelante vaya por la vida llamando la atención. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. ¿A qué me refiero? Que quizá conocí a alguien en un antro, ¿no? El día de hoy lo conocí, me dio su número, platicamos y al otro día yo ya empiezo a hablar con él como si fuéramos conocidos de años, de que, oye, es que te acuerdas, oye, te invito a esto y a hacer planes como si ya hubiera una confianza, ¿no? Entonces, reitero, este trastorno histriónico se asocia más al padecimiento con mujeres. ¿Y por qué histriónico? Histrionismo, estamos hablando de toda esta parte de actuar. Todo lo que nosotros hacemos es como, vaya, teniendo este trastorno, es como un drama de telenovela, ¿vale? Si ustedes
comparan esta situación que yo les estuve escribiendo con una escena de novela, tal cual, ¿no? Dramatismo, llamar la atención, salirse con la tuya, empoderarte y demás. Entonces, pues generalmente se le atribuye a mujeres que pues van a querer llamar la atención de algún modo u otro. Aguas. Aquí también quiero aclarar. En esta vida todo mundo tenemos la necesidad de llamar la atención de algún modo. En las redes sociales, si yo voy y subo un producto porque lo quiero vender, quiero llamar la atención. Si yo voy y subo un pensamiento bonito es porque quiero llamar la atención de lectores a los que les gusta la poesía. Si yo voy a una red social y publico que estoy en un viaje, es porque quiero que los demás vean que pues estoy viajando, que me hice oportunidad. Entonces, no lo vemos como algo malo, ¿vale? O sea, el llamar la atención es parte de y todos lo ejercemos, o sea, eso es algo que hasta cierto punto es natural. Cuando ya no es natural, cuando se hace de manera recurrente y persistente con la finalidad de obtener beneficios a costa de que tal vez yo le haga daño a alguien más. Entonces ahí sí ya estamos hablando de una situación en extremo peligrosa y grave, no solo para mí que padezca la enfermedad, sino para la otra persona, ¿no? Porque también lo estoy vulnerando a él al querer hacerlo parte de mi vida de una manera tan directa y tan, digamos que, pues sí, llamativa, ¿vale? Entonces no nos confundamos, no está mal llamar la atención, es parte de, pero una cosa es eso y la otra es cuando ya lo hacemos de manera constante, recurrente, persistente y causando daño, ¿vale? De ahí nos pasamos al trastorno narcisista de la personalidad, que es como lo contrario, y este sí está un poquito más asociado a los hombres también, ¿vale? Pues nos menciona que hay la creencia de que eres especial y más importante que los demás, es decir, yo soy hombre y padezco este trastorno, nadie es mejor que yo, nadie es más guapo que yo, nadie tiene más que yo, aunque yo no tenga nada a nivel económico, pero quizás sea carismático y hago lo que sea para obtener recursos y verme bien y verme agradable, nadie es más que yo, nadie está por encima de mí, ¿vale? Fantasía sobre el poder, el éxito y la atracción, ¿no? O sea, yo pudiera estar viviendo en una clase medio alta, medio baja, pero poder hacerme mi mundo de que tengo poder, de que tengo empresas, de que mi familia tiene empresas y de que esas empresas se me van a heredar a mí porque soy la persona más inteligente en este mundo y soy quien las va a dominar, cuando quizá no hay empresas ni nada, ¿vale? Incapacidad para reconocer las necesidades de los demás. Es decir, si yo con este trastorno, que soy hombre, tengo una novia, regularmente voy a estar más enfocando las situaciones o las necesidades en mí como persona. Que si mi novia está llorando, me vale, ¿no? O sea, nada, porque yo soy más importante y si ella llora es su problema, no el mío. Entonces, hay como que también esa indiferencia hacia los sentimientos de las demás personas. Exageración de logros o talentos, ¿no? Si esta persona culminó quizá una carrera o si esta persona adquirió un carro del año bonito bajo un precio caro, quizá pues lo va a empezar a, digamos que a empoderar el hecho de que pudo obtener algo que los demás no obtuvieron, ¿vale? ¿A qué me refiero? Quizá todos tenemos la capacidad de adquirir un carro bonito y de buen precio y del año. Y lo sí lo vemos como un logro, pero la forma normal es decir, me costó, fue mi trabajo, con mucho orgullo yo digo y presumo que traigo carro. Estas personas no, estas personas lo hacen pues haciendo gala de que lo que hicieron fue porque ellos hicieron bien algo que los demás no y por eso pudo obtener ese carro, ¿no? Expectativas no razonables de favores y ventajas, pues a qué nos referimos, pues que igual, o sea, todo en esta vida tiene un precio y estas personas van a llegar a obtener algún beneficio de lo que hayan hecho por alguien más o de lo que en su momento alguien más hizo por ellos, ¿vale? Envidia hacia los demás o creencias de que los demás te envidian. Es más común el hecho de pensar que alguien me envidia, ¿no? El decir, pues que él no es como yo, ¿no? Él no está así de guapo como yo, o él no tiene lo que yo tiene. Cuando llega a haber envidia es cuando sí ya nos topamos con alguien que sí, efectivamente, sí tiene, sí, sí hay más dinero de por medio, un ejemplo, sí hay más lujos de por medio, sí hay más poder de por medio. Y cuando yo me topo con esa pared, digo, no, 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 o sea, es que él no puede tener ni ser más que yo. Entonces ahí sí genera como tal una envidia. Pero cuando es un caso contrario, pues no. O sea, tenemos la idea de que todo mundo nos envidia y de que nadie es mejor que nosotros y que buscan ser como nosotros, ¿vale? Y bueno, pues estos son los trastornos del grupo
B, que les decía yo, se caracterizan por toda esta situación de dramatismo, ¿no? En el grupo C están los trastornos que se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor, ¿vale? O sea, este sí ya nos habla un poquito de miedos irracionales hacia nuestro contexto. El primero de ellos es el trastorno de personalidad por evitación y nos menciona que hay una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Es la persona que va con el temor de que las personas inmediatamente pues la vean o lo vean con ciertos defectos y que lo vayan a rechazar por eso. ¿Ah? Son personas totalmente inseguras, totalmente temerosas y que difícilmente son adaptables o se adaptan a una situación. Evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal. ¿Qué va a pasar? ¿No? Es una persona que quizás sí tiene un trabajo estable, que quizás sí está en un puesto de oficina, pero esta persona difícilmente va a querer salir de esa oficina para tener que ir a tener contacto con algún jefe de un área quizá, ¿no? O sea, esta persona lo que quiere es estar encerrada haciendo sus cosas y de ahí no salir, ¿vale? Inhibición, timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones personales, es lo que les decía, son personas que regularmente van a estar siendo muy tímidas e inseguras de su contexto y de sí mismas, por lo tanto se van a aislar. Temor a la desaprobación o a pasar vergüenza o a hacer el ridículo, ¿no? Hoy por hoy decimos, bueno, si me caí me río, ¿no? Y que los demás se rían, ya les hice el día. Estas personas si se llegan a caer, por ejemplo, y que alguien los vea y ellos piensan que hicieron el ridículo, automáticamente esto les va a dar un bajón a nivel emocional, a que me refiero a autoestima, mala valoración de sí misma, mala percepción de sí misma, y esto obviamente va a hacer que sigan o persistan más con estas ideas de no salir, de no querer salir, porque entre menos salgan, menos daño la gente les puede causar y ellos pueden hacer sus cosas con calma, ¿vale? Posteriormente viene el trastorno de personalidad dependiente, ¿vale? Este sí vamos a tratar de aquí de aclarar el punto de lo que es la dependencia emocional. La dependencia emocional hoy por hoy es muy marcada en relaciones de pareja, también a nivel familiares, pero es más marcado en cuestiones de pareja, entonces habrá que saber distinguir esta parte. Sí pudiera estar siendo asociado a lo que yo les decía, dependencia emocional en pareja, pero ahorita que vayamos viendo los puntos, ustedes sabrán si relacionarlo o separarlo de lo que yo les decía, dependencia en pareja. Nos habla de dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien te cuide. Es la persona que regularmente sola no va a poder salir porque tiene el temor de que algo le va a pasar, entonces alguien tiene que ir conmigo y cuidarme, porque de lo contrario yo no puedo hacerlo sola. Aguas, esto es algo que pues también tiene mucho que ver ya posteriormente con el tipo de sobreprotección que le damos a nuestros hijos y el cómo no supimos, digamos que, pues sí, aventarlos a la vida real, ¿no? Esto sí es muy, a veces la predisposición es mucho del ámbito educativo que nos dieron. Conducta sumisa o apegada hacia los demás, ¿no? Es la persona, pues, poco sociable y que siempre para poder emitir una opinión, un punto de vista, pues tiene que estar de por medio alguien más, de lo contrario, pues no va a poder hablar ni siquiera, ¿vale? Temor a tener que cuidarse o defenderse a sí mismo si lo dejan solo, ¿no? Es decir, ahorita yo estoy con mi familia y mi familia me deja y yo empiezo a hacerme ideas de y si alguien viene y si alguien entra y si algo me pasa, ¿no? Falta de confianza en sí mismo, necesidad de consejos excesivos, y de la confirmación de los demás para tomar decisiones incluso de poca importancia. Es la persona que para todo tiene que tener un punto de vista de alguien más, ¿no? Para poder ejercer alguna acción tiene que tener la aprobación de alguien más, ¿no? Es decir, que alguien más le diga, sí, hazlo, cuando quizá era algo tan sencillo, ¿no? ¿A qué me refiero? Un ejemplo, ¿no? El decir, desde ahorita, vía Zoom, ¿no? Que yo les dijera, es que qué vestido me pongo. Y los dos están preciosos y la decisión es tan fácil porque es como que tú te ves en el espejo y te veas cómoda y te sientas bien y te sientas bonita. Pero no, es que alguien más te tenga que decir, es que es ese con el que te ves bien y te tienes que ir con ese al evento. Entonces siempre, siempre tiene que haber aprobación de los demás para poder ejercer una acción. Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la falta de confianza en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que igual yo tengo la idea de abrir un negocio, pero pues es más fuerte el hecho de decir, ah, no, no va a funcionar y ya no lo hago, ¿vale? Alguien tiene que estar ahí para decirte, sí, sí va a funcionar, yo te echo la mano, yo te ayudo.
Dificultad para expresar desacuerdos con los demás por temor a la desaprobación. En pareja, ¿no? Esto es muy común, ¿no? El hecho de decir: "Ay, es que a mi novio le encantan los tacos de suadero, pero yo los odio". Pero, pues, sí, no le voy a decir, y voy y comemos tacos de suadero, porque si no se va a enojar, y qué tal si me deja de querer, y no quiero que me deje, él me tiene que querer siempre. Entonces, hago el sacrificio y me como los tacos. Entonces, voy y me como los tacos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Obviamente, pues, me van a hacer daño después, ¿no? Pero no, o sea, no somos capaces de decir algo que no nos gusta o que no nos parece por miedo a que, pues, las personas se alejen, ¿vale? Tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados, incluso decisiones de, perdón, aquí ya me equivoqué. Tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados. ¿A qué me refiero? Ah, pues el típico, es que mi novio o mi pareja me dice que estoy gorda, pero me lo dice porque me quiere, porque pues quiere que adelgace y lo voy a hacer por él, no por mí. Ah, pues es que mi novio me dice que no me veo a veces bonita y que no me arreglo y ando fodonga, entonces me voy a arreglar y a poner bonita para él. Cuando tú tienes la facilidad algún día de decir, no quiero arreglarme, quiero verme fachosa y fodonga, pero me siento cómoda y así quiero estar. Estas personas no, por temor a esa desaprobación, pues van a hacer lo que los demás dicen. Necesidad urgente de comenzar una relación cuando ha terminado otra. Generalmente son el trastorno de la personalidad dependiente son personas que no saben estar solas, que ante el hecho de haber padecido un dolor, por ejemplo, en una relación y todavía están sanando, pero no quieren estar solas, van y buscan a alguien y van y lo dañan porque no sabes ni lo que quieres y inicias otra relación con alguien cuando ni siquiera estabas bien. Entonces, es la dependencia en todo momento hacia los demás, hacia el hecho de sentirnos acompañados, de no sentirnos solos, y eso no es bueno, chicos. Evidentemente, el estar solo es algo positivo, siempre y cuando lo sepamos manejar. De lo contrario, pues vamos a caer en la dependencia emocional y aquí sí, pues si ustedes se dan cuenta, entra la cuestión de pareja y entra la cuestión familiar más que nada y social, ¿no? El hecho de no saber estar solos y el temor a hacer otras cosas porque nunca nos enseñaron a cómo hacerlas. Y entre menos las hagamos, pues mejor, ¿no? Evito esa situación. Y va un poquito, digamos que asociado al trastorno por evitación. Posteriormente viene el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, es uno de los más graves, es el TOC y de los más comunes en el ámbito de la psicopatología. Pues básicamente el TOC nos habla de un patrón también recurrente y persistente hacia las actividades que hacemos todos los días, ¿no? Estamos hablando que ya son actividades estereotipadas, una rutina que se tiene que seguir paso a paso. De lo contrario, emocionalmente nos quebramos. Uno de los primeros características o síntomas es la preocupación por los detalles, el orden y las normas, ¿no? Es decir, no tiene que haber ninguna imperfección en lo que yo hago, todo tiene que ser, debe seguir un orden, debe seguir un proceso, un patrón. Perfeccionismo extremo que genera disfunción y angustia cuando no se logra la perfección. Por ejemplo, sentirse incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden cumplir las propias normas estrictas. ¿A qué se refiere? ¿No? Pues un proyecto en el trabajo, yo tengo TOC, pero al ver que los demás no lo hicieron como yo quería, me frustro porque es que era así, no como ellos lo hicieron. Y tú quieres solucionarlo y moverlo a tu modo porque quieres que salga perfecto, pero no fue así, ¿vale? Entonces sí es bien importante que seamos conscientes que también muchos de nosotros, digo, a mí me pasa, yo soy muy perfeccionista, pero esto no me hace tener TOC, simple y sencillamente que a veces quiero que las cosas se hagan como a mí me gustan, como yo quiero, y no está mal siempre y cuando no nos salgamos de esta línea de la que estamos hablando. Deseo de controlar a las personas, las tareas y las situaciones. Incapacidad para delegar tareas. Pues sí es muy complicado. Una persona con TOC generalmente no va a ser un buen líder porque él te va a decir yo lo hago. Con tal de que salga como yo quiero, lo voy a hacer en lugar de la otra persona. Y la otra persona, pues evidentemente, también se va a sentir intimidada al decir es que si no lo hago como él quiere. O sea, es un patrón excesivo de perfeccionismo, chicos, literal. Cero detalle, todo pulcritud, cero suciedad. O sea, estamos hablando de personas que aman en extremo la limpieza, que aman en extremo el orden, insisto yo, el seguir una rutina todos los días. Y si esa rutina se sale de lo que ya tenemos establecido, pues genera angustia y frustración.
Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido al compromiso excesivo con algún trabajo, algún proyecto, ¿no? Es decir, pues prefiero llegar a limpiar mi cocina que está hecha un asco de lo que comí ayer a irme a platicar con mis amigos. Y si decido irme con mis amigos, voy a estar piense y piense es que está sucia, es que la tengo que limpiar, la tengo que recoger. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles, ¿vale? Estamos hablando también aquí como que tendencia a ser acumuladores, ¿no? Como son cuestiones o cosas de valor para nosotros o con apego sentimental, difícilmente nos deshacemos de ellas. Pues cierta riguridad, o sea, siempre vamos a tener que ser rigurosos en lo que hacemos. Cero, te insisto yo, cero detalles, cero imperfecciones. Inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética y a los valores. No vamos a tomar en cuenta todo esto derivado a que nosotros tenemos nuestros propios patrones de conducta. Estricto en el sentido de pensamiento, en cómo quiere que se hagan las cosas, control mezquino del presupuesto y los gastos. ¿A qué nos referimos? A que evidentemente no puede haber un exceso no sé, si ya tengo destinados 500 pesos para la comida de la semana, mismos 500 pesos que tienen que salir exactos, de lo contrario estaríamos cayendo igual en una frustración. Y bueno, chicos, pues ya para culminar, vamos a hablar con respecto a esta situación. Los trastornos de personalidad básicamente son originados al cómo nuestra personalidad se fue moldeando. ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro de la gestación, desde que nosotros ya estamos en el vientre de nuestra mamá, ya hay una predisposición genética al cómo vamos a ser, es decir, posibles rasgos de personalidad de mi papá para algunas cosas y posibles pues de mi papá para otras, ¿no? Y obviamente pues la personalidad no es otra cosa más que todo este patrón de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen actuar ante un medio ambiente. Pero este patrón se puede ir rompiendo con base a lo que yo les decía, a las causas que pueden ser genéticas, es decir, que los rasgos de personalidad pueden transmitirse de papás a hijos a través de los genes heredados o pueden ser contextuales, es decir, con quién creces, con quién te desarrollas, cómo imitas lo que los demás hacen, a qué le atribuyes el haber adquirido una conducta, pues porque mi tío lo hacía todo el tiempo y él vivía con nosotros y de ahí lo aprendí. Entonces, al igual que los otros trastornos que ya hemos hablado, las causas son meramente genéticas y contextuales, pero sí comentar que la mayor parte de ellos se originan por una cuestión meramente contextual, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a manejar un caso de los que ya hablamos. Claudia Mijangos, pues es una cuestión meramente genética, ¿no? O sea, ya había una predisposición genética que hizo que ella viviera con esquizofrenia y que a cierta edad se desencadenara. Y el monstruo de Catepec, pues evidentemente la vida que le tocó, el cómo lo trataron, su contexto, la violencia, hizo que él aprendiera y que él quisiera igual todo lo que absorbió, todo ese nivel de violencia, pues lo canalizó hacia su exterior a través de más violencia. Entonces, son estas dos razones por las que se pueden originar este tipo de trastornos. Y bueno, chicos, pues son varios los que tratamos el día de hoy. Yo espero que alguno de ellos les haya sido como interesante para poder hacer su proyecto final. Y bueno, pues ante esto yo me despido. Si tienen alguna duda en específico con alguno de ellos, pues no duden en hacérmelo saber. Igual si hay comentarios o sugerencias adicionales, pues igual me lo hacen saber a través del grupo que trabajamos, ¿vale? De mi parte es todo, chicos, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos el sábado para la clase, ¿vale? Cuídense, bye.